Oriana Zorrilla es sobreviviente del golpe de Estado, dirigente histórica del Colegio de Periodistas, estudió en la Universidad de Chile, trabajó en el diario El Siglo, hasta donde hoy colabora. Trabajó también en Quimantú, en la radio de la Universidad Técnica del Estado, y aportó a la prensa clandestina. Fue parte del equipo fundador del Fortín Mapocho. Bienvenida, Oriana Zorrilla. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero saludar nuevamente a Hugo Guzmán, director del diario El Siglo, y lo hago porque el jueves 31 cumplimos 83 años. El Siglo es el único medio de comunicación que sobrevive a la dictadura, a la transición y a la democracia media chata que hemos tenido todo este tiempo. Así es que los saludo nuevamente y también quiero saludar a mi colega Rocío Alorda, presidenta nacional del Colegio de Periodistas, con quien hemos realizado innumerables tareas en defensa de la libertad de expresión. Yo agradezco, queridos amigos, a los editores de la revista Araucaria, quienes han tenido la gentileza de invitarme a presentar la edición número 52 de una revista notable para la cultura, tanto en Chile como en el extranjero. No es fácil compartir con ustedes una intervención que esté a la altura de nuestro querido Atilio Borón. Él es un pensador, un sociólogo, un politólogo y un intelectual de fuste. Me siento muy honrada, en verdad, de poner en conjunto con él algunas opiniones sobre este cincuentenario del golpe de Estado y acerca de la tan necesaria revista Araucaria que aborda lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 con perspectiva de futuro. Se trata nada menos que hilvanar una conversación que haga sentido en estos tiempos que corren. Tiempos en que la reflexión es ligera, plena de informalidad y, lo que es peor, de escaso contenido. Estos mismos tiempos han sido usados por la derecha política de nuestro país para crear, a través de sus medios tradicionales y también mediante las nuevas tecnologías materializadas en redes, climas espantosos de terror, incertidumbre, inestabilidad y realidades falsas en torno al futuro de nuestro país. ¿Y qué decir respecto a incentivar el endeudamiento, la frivolidad y el más feroz de los individualismos en temas eminentemente públicos como el tan clarísimo de los dineros para las pensiones, a quienes no quieren aportar ni uno para hacerlo en colectivo? Nunca en estos 50 años hubo tal cantidad de actos, homenajes y cientos de personas trabajando para hacer memoria sobre Salvador Allende y para recordar el gobierno popular en distintos puntos del país y en otras latitudes del mundo. Nunca como ahora, diversos grupos intentan abrir espacios de memoria y formas de vincularse con más humanidad e invocando la obligación de recuperar el sentido del trabajo colectivo. Sin embargo, paralelamente, a través de los medios de comunicación tradicionales, desde luego, se realizan ingentes esfuerzos para que todo pase inadvertido. Los medios de comunicación hacen su trabajo en cuanto a mostrar algunos reportajes interesantes, con algunas imprecisiones e incluso
con faltas a la verdad, como el de Chapacase hace unos días, pero que hacen suponer cierta apertura a la verdadera historia de los años 70. Todos los esfuerzos desaparecen rápidamente ante la magnitud de informaciones tendenciosas o que decididamente falsean un contexto complejo que vive el país, donde la derecha ha tomado la ofensiva y pretende responsabilizar del golpe de Estado a quienes estaban en la mira de Estados Unidos y de la propia derecha chilena desde antes que asumiera el gobierno popular. Traer a la memoria los años 70, incluyendo los 1000 días de gobierno popular, en que se realizaron transformaciones profundas, cuyo norte eran los trabajadores del campo y de la ciudad, logran imbuir de valoración positiva principalmente a quienes vivimos la experiencia y entusiasman a aquellos jóvenes que realizan trabajos de investigación acerca de ese pasado reciente y que se extrañan por el desconocimiento de las conquistas sociales logradas incluso antes del gobierno del doctor Allende. El golpe de Estado tuvo como propósito aplicar una política de shock económico que instalara un sistema neoliberal cuyo principio de corte individualista aspiracional en lo económico y profundamente superficial desde el punto de vista de la cultura. Araucaria y sus fundadores, Volodya Teitelbaum, Carlos Orellana, Luis Alberto Mancilla, entre otros, a quienes tuve ese privilegio de conocer y en muchas ocasiones de trabajar con ellos, y diversos intelectuales, periodistas, poetas, que se vieron combinados al exilio, nos entregaban periódicamente sus páginas que daban continuidad al precioso esfuerzo de la Unidad Popular por dotar a Chile de una cultura social amplia que llegara hasta los rincones más apartados mediante libros baratos del valor de una cajetilla de cigarrillos Hilton, elaborados por esa grandiosa editorial que mantuvo. En música, mediante una pléyade de grupos y solistas que hicieron del canto un recorrido permanente por las poblaciones y las comunas, incluso viajando en un tren de la cultura que recorrió el país. Vale la mención también de la Universidad Técnica del Estado, que se puso al servicio de los cambios, abriendo sus puertas a los trabajadores mediante el convenio CUT-UT, perfeccionamiento que iba de la mano con la cultura. La iniciativa de revivir en el país la revista Araucaria nos permite abrir espacios a la reflexión, a la música, a la creatividad, al leer. Es una oportunidad para recuperar en nuestro país la necesidad de construir una sociedad activa, con opiniones propias y que sea capaz de modificar el daño inferido por tanto tiempo al pensamiento crítico. En este número de Araucaria podemos hacer un recorrido del grave golpe asestado al pueblo hace 50 años, en una visión amplia desde la represión, desde el análisis, desde sus protagonistas, desde distintas disciplinas del saber, incluso desde la cotidianeidad. Y desde la mirada de las comunicaciones debo señalar que los avances son precarios y somos permanentemente críticos de cómo nuestros dirigentes, los gobiernos de transición y los pretendidamente gobiernos democráticos no han resuelto en lo más mínimo la forma en que se deben abordar los vínculos
públicos con la sociedad chilena. Pero seguimos siendo majaderamente porfiados y nunca abandonamos la posibilidad de incidir en quienes deben tomar medidas para abrir los caminos que conduzcan a dotar a nuestro país de una cultura diferente, a una comunicación más plural, más amplia y sobre la base de contenidos que le permitan distinguir a chilenos y chilenas, distinguir entre la paja y el trigo. Muchas gracias. Para presentar a nuestro invitado Atilio Borrón, yo quisiera saludar la presencia nutrida de compañeros y compañeras en Memorias Futuristas que están acá, en especial a la compañera Celsa Parrao, que es directora nuestra y es un orgullo. La compañera Celsa Parrao es una antigua luchadora y es una de las compañeras que estuvo en la resistencia militar del 11 de septiembre de 1973. Aquí está con nosotros para acompañarnos por siempre. Muchas gracias. Pucha, que difícil presentar a este compañero tan querido a mi izquierda. Sí, es difícil. La verdad que no le gustan los halagos, pero yo lo voy a decir. No solo un intelectual de fuste, como hacía Oriana, es una gran ser humano, con un tremendo corazón, cuya parte importante se quedó acá en este país. Porque aquí vivió su exilio, sus años mozos, aquí aprendió, estudió, enseñó, y de acá marchó a Harvard porque no podía decir que no a una magnífica oportunidad de tener un doctorado, y nos dejó en un momento muy complejo. Él no habría podido hacer nada, nadie podría haber sido nada, haber hecho nada, por el curso de los acontecimientos que ocurrieron en el año siguiente al que él nos abandonó. Ese golpe estuvo fríamente planeado y calculado antes de que asumiera el presidente. Fue la gran potencia del norte, contra la cual nos advertía ya Bernardo Higgins. Y el compañero Atilio Borrón nos va a hablar hoy día de uno de los temas interesantes que figuran en esta Araucaria, que es precisamente la presencia, la acción, la influencia del imperialismo norteamericano en el golpe de Estado de 1973. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Como notarán, tengo un pequeño problema de cuerdas vocales, que el cambio de clima brutal que hemos tenido en la Argentina, pasando de 30 grados a 8 grados, 9 grados en pocas horas, ha hecho estragos en las cuerdas vocales, pero no podía dejar de venir aquí, torturarlos con esa voz cultural que creo que los va a distraer mucho, espero que no demasiado. Agradecer a Isabel y a los amigos de la revista Araucaria por esta amable invitación que realmente me honra. A los compañeros y compañeras de Memoria y Futuro, ¿verdad?, que tanto han colaborado en la revista y en muchas otras iniciativas. De Oriana por sus palabras, ¿verdad?, que a ella le gusta la poesía. Borges había dicho que me has abochornado con tus elogios y poco menos que sacado de onda, realmente son excesivos. Uno hace lo que puede y efectivamente, como decía Jaime, acá pasé uno de los periodos más interesantes y más fecundos de mi vida. Llegué a este país prácticamente con 23 años apenas, huyendo ya de la Argentina, con un gobierno como el de Onganía, que me había puesto en una lista negra y había empezado a sufrir una serie de percances. Y vine a estudiar acá, vine a estudiar a Flax, a la carrera de Ciencia Política. Llegué a principios del año 67, ni bien llegué, al poco tiempo una noticia nos conmovió, que fue la muerte de Violeta Parra, el suicidio de Violeta Parra, me acuerdo del shock. No la había escuchado, tenía toda la intención de ir a la carta de los Parras, ¿verdad? Y bueno, fue un primer shock brutal que me recibió cuando llegué acá. Y me quedé en este país prácticamente hasta mediados del 72, permanentemente,
Y entre mediados del 72 y julio del 73, viniendo regularmente, pasando 2 o 3 meses, mientras terminaba mis estudios en Estados Unidos. Y vi todo este proceso. Pero yo quiero decir que este proceso que culminó con el golpe y culminó con la barbarie que se desató sobre un país que no había conocido una cosa así, ¿verdad?, como la que se vio en esos años, después del 11 de septiembre de 1973. Pero quería decir que este proceso venía gestándose de mucho antes, por eso estaba mirando, refrescando unos números que para mí marcaron el inicio de esta preocupación obsesiva por parte de la dirigencia norteamericana para tomar control de este país. Y eso arranca con la campaña presidencial de 1958, en donde Salvador Allende fue derrotado por Jorge Alessandri por poco más de 30.000 votos, creando pánico en Estados Unidos, ¿verdad? Pánico en Estados Unidos, la literatura ya lo demuestra, la idea ya de que un presidente como Salvador Allende, un candidato como Salvador Allende podía ser presidente de Chile, un país que aparte de sus riquezas, tenía esta riqueza fundamentalísima que era el cobre, ¿no es cierto?, y en la cual las empresas norteamericanas estaban tan metidas, como también en otras ramas, recordemos el caso de la ITT, ¿no es cierto?, que después daría lugar a una gran controversia en los años de Allende. Pero ya en el 58, Estados Unidos comienza a centrar, yo diría, su mira sobre Chile. Uno podría decir, ¿por qué no sobre Brasil? Un país mucho más grande, ¿verdad?, con más recursos. No, tampoco sobre México, tampoco sobre Argentina. El caso era Chile, porque era único lo que estaba pasando acá, ¿verdad? En el contexto de la Guerra Fría, una Europa en donde los partidos socialistas y comunistas habían comenzado ya una cierta declinación, ¿verdad? De repente aparecía en este extremo del continente sudamericano una coalición neutral, ¿verdad?, que estuvo a punto de obtener la primera mayoría, apenas 35.000 votos diferenciaron los votos de Jorge Alessandri de los obtenidos por Salvador Allende, superando también a Eduardo Frei, ¿verdad?, que pocas veces se recuerda. Frei quedó tercero en esa elección. Y lo que vino a acentuar esta obsesión con Chile fue el triunfo de la Revolución Cubana. Paradojalmente, ¿por qué? ¿Qué relación hay? Bueno, porque la Revolución Cubana, ¿verdad?, con todos sus planteos de reforma profunda en materia económica, social y política, se hacían en un contexto que estaba marcado por la lucha armada, ¿verdad?, y por lo tanto no necesariamente podía servir como un ejemplo para el resto de América Latina. En la visión de Estados Unidos, el peligro era que en Chile, ese fenómeno que se había dado en el 58, y que pocos meses después, el 1 de enero del 59, aparece bajo otra forma en Cuba como proceso revolucionario, que lo de Chile se pueda transformar en un ejemplo para toda la región. Una región que estaba empezando a acomodarse en el contexto de la Guerra Fría y de toda la situación en este hemisferio, que era objeto preferencial de atención de Estados Unidos, y evidentemente comienza un esfuerzo muy serio, muy fuerte, muy sistemático de parte del gobierno de Estados Unidos para construir una alternativa a lo que ellos pronosticaban como un casi seguro triunfo de la izquierda en Chile en la siguiente elección, que era la de 1964. Y por eso cuando uno mira los antecedentes, los esfuerzos, las iniciativas, el financiamiento fenomenal que empieza a canalizarse hacia Chile, ¿verdad?, en los años inicios de los 60, cómo ese proceso, ¿verdad?, se articula con la Alianza para el Progreso, en donde, en palabras del presidente John Fitzgerald Kennedy, cuando él lanza la Alianza para el Progreso, en su discurso, lo que dice
es que aquellos que tornan las reformas inviables tornarán inevitables las revoluciones en América Latina. Y por lo tanto, la necesidad de tener un gobierno reformista que hiciera reformas dentro del capitalismo, sin enfrentarse al imperialismo, era un objetivo de primerísimo nivel para Estados Unidos. Y actuaron en consecuencia. Y por eso, ¿verdad?, acuñaron aquella célebre expresión, ustedes recordarán, la revolución en libertad, para definir qué era lo que iba a ser el futuro gobierno de la democracia cristiana, gobierno que finalmente prevalece en las elecciones de 1964. En medio de una serie de intervenciones, en algunos casos abiertas, en muchos otros solapadas, de parte del gobierno de Estados Unidos, dentro de las fuerzas políticas chilenas, forzando a los sectores conservadores tradicionales que en el 58 habían votado a Alessandri, que ahora canalizaran sus esfuerzos en el único candidato que aparecía con credenciales como para detener esa marea roja que se venía en Chile. Entonces, y cuando uno mira, vuelvo a repetir, los datos sobre los esfuerzos hechos, creación de ONGs, grandes programas de beca, reclutamiento de jóvenes promisorios, estudiantes, de intelectuales, ¿no es cierto?, de políticos, prácticamente Chile se convierte en un laboratorio de lo que luego iban a ser las políticas que Estados Unidos desarrollaría en las décadas siguientes y que siguen hasta el día de hoy, ¿verdad? Todos estos intensos programas de formación sobre buenas prácticas. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, con ese programa tan exitoso de Estados Unidos que consiste en elegir cada verano del hemisferio norte un grupo de jueces, fiscales, procuradores de América Latina que son llevados a los Estados Unidos en medio con toda una serie de ventajas y gabelas de todo tipo para estudiar las prácticas de administración de justicia en los Estados Unidos y aplicarla luego a los países de América Latina. Algunos de los más escandalosos casos de corrupción judicial, ¿verdad?, que padeció este continente en los últimos años fueron realizados por jueces formados en Estados Unidos en esos cursos de buenas prácticas. Menciono apenas dos: el juez Sergio Moro, que fue el que condenó a Lula y que en su alegato final dijo: condeno a este hombre porque sé que es culpable aunque no tenga prueba de ello. Fíjense ustedes cómo lo dijo, ¿verdad? Y el juez Bonadío, que fue el juez que preparó una serie de causas absolutamente inventadas, ¿no es cierto?, en contra de Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente terminaron por sacarla del juego político. Son dos, pero hay muchos más. Pero esos programas comenzaron acá, mucho antes, en pequeña escala. El programa, el famoso Convenio Chile-California, ¿verdad?, para cooptación de estudiantes chilenos, llevarlos allá. Eso, digamos, habla del plan, el propósito. Y habla también de la frustración que se vivió en Washington al ver que la famosa Revolución en Libertad no estaba produciendo los frutos esperados, que terminó a mitad de camino, con una cuestión social crecientemente complejizada, con protestas muy fuertes, con luchas callejeras muy fuertes. Hay que recordar que el gobierno de Eduardo Frei termina con más de 30 personas asesinadas en protestas callejeras, ¿verdad? O sea, el asesinato no solamente comienza con Pinochet, empezó antes, ¿verdad? Esos pobladores, que sobre todo cuando se hizo cargo del Ministerio del Interior, el Mundo Pérez Zúpolis, ¿verdad? Pero que era pura represión y bala a pobladores. Y por lo tanto, digamos, la preocupación para evitar el triunfo de Allende fue excluyente en la dirigencia norteamericana. No lo pudieron hacer. Pero fíjense hasta qué punto llegaba todo esto, que hay indicios de que, periodísticos, ¿verdad?, de que el día 4 de septiembre de 1970, en la tarde en Washington, ya el presidente Nixon, informado de cómo venían los primeros resultados electorales en Chile, ordenó
planificar una urgente sesión del Consejo de Seguridad Nacional. Todavía no estaban los resultados definitivos. Todavía, mejor dicho, se sabía que iba a acudir al Congreso Pleno para ver si ratificaba, ¿verdad?, el triunfo de Allende. Y ya Nixon estaba haciendo la convocatoria a esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Era un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos abortar una posible experiencia de izquierda en Chile. Esto no ocurrió con ningún otro país de América Latina y con muy pocos países en el mundo. Digo esto porque a veces no se tiene en cuenta ese factor, esa importante gravitación que para la agenda latinoamericana de los Estados Unidos tiene lo que pasa en este país. Tiene mucho más importancia, me atrevo a decir, de lo que la mayoría de las chilenas y los chilenos piensan. Pero Estados Unidos está muy pendiente de lo que pasa acá. Y aquello se vio. Ahí, creo que en el artículo que escribo hay una referencia a unas notas que tomó el director de la CIA cuando finalmente se hizo esa reunión, que fue unos pocos días después. Era Richard Helms, el director, y tomó una nota, ¿verdad?, de lo que decía Nixon. Básicamente lo que escribió Helms era lo siguiente: el presidente está furioso, está furioso el presidente. Dijo que había que impedir que el Congreso Pleno votara el triunfo de Allende a cualquier precio. Dijo, mandemos los mejores hombres que tenemos, le decía el director de la CIA, es decir, mandar a los espías y a los sicarios, los mejores, a Chile. Nada de esto debe pasar por la embajada de los Estados Unidos, o sea, toda operación ilegal. No era una cuestión diplomática, sino simplemente nada. Y decía, una chance en 10 de que podamos impedir esto, pero hay que hacer el esfuerzo. Y dijo además que para empezar el gobierno, la Casa Blanca, disponía de una partida inicial de $10 millones. Yo hice el cálculo, no recuerdo ahora el número, pero era de ese entonces, que equivalía a algo así como 80, 90 millones de dólares de hoy, para darse una idea de que no estaban hablando de cuestiones menores, estaban realmente jugando muy fuerte. Y bueno, pusieron en marcha ese operativo, evidentemente, en momentos en que había una situación, ¿verdad?, complicada en muchos países de América Latina. No se olviden de que en el 70 había también procesos en marcha ya en América Latina, por ejemplo, el proceso de la Revolución Peruana, que es de 1968, pero sin embargo, a pesar de las iniciativas tomadas por Velasco Alvarado como presidente del Perú, ni remotamente concitó la atención de Chile, porque Chile era el modelo a presentar. Y siguió siendo el modelo, después del golpe, ¿verdad? El modelo de la gestión macroeconómica eficaz, eficiente, que fue apoyada no solamente por el gobierno de Estados Unidos, sino por toda esa enorme parafernalia que gira en torno a la Casa Blanca y que tiene que ver con el ámbito profesional, el mundo académico, muy importante, los economistas, ¿verdad?, que vinieron y acudieron para favorecer las políticas de liberalización que estaba empezando a hacer el gobierno de Pinochet. Unos años más tarde, recuerden ustedes, el Premio Nobel de Economía, Friedman anduvo por Chile, Hayek, no sé si llegó a estar acá, pero en todo caso mandó su bendición, ¿verdad?, como el modelo finalmente. Y al fin y al cabo, todo aquello logró ser construido como la salida, la guía del trayecto que tenían que seguir los países de América Latina una vez que se emanciparan de los procesos dictatoriales. Por eso cuando en los años 80 en América Latina se produce el famoso llamado retorno de la democracia, o en algunos casos realmente la inauguración de un periodo genuinamente democrático, el modelo de la transición fue el modelo chileno.
lo que se trató de hacer en Brasil, en Argentina, en Uruguay, a partir de los procesos de derrumbe de las dictaduras o abandono de la dictadura, fue seguir la impronta que se había establecido en Chile. Y por eso, digamos, el gobierno de Estados Unidos fue tan explícito en dar su apoyo a este gobierno. También se lo dio a la dictadura de Videla en la Argentina. Y en ambos casos dijo, hagan lo que deban hacer y háganlo pronto y termínenlo. O sea, repriman a quienes tengan que reprimir, detengan a quienes deban detener, maten a quienes deban matar y luego terminen y normalicen la situación. Yo creo que en ese sentido la ejemplaridad del caso chileno es un tema que no ha sido suficientemente bien estudiado. Y el impacto, la proyección sobre toda América Latina realmente fue impresionante y sigue siendo todavía hoy muy, pero muy importante. Y sigue siendo sobre todo porque no se ha resuelto acá un tema que es la cuestión de la presencia de los militares en la vida política, que es un fenómeno que está latente en toda América Latina. No vayan ustedes a pensar que en otros países se ha resuelto. A veces se dice que en Argentina ese tema ya fue resuelto. No fue resuelto. Se avanzó mucho, pero estamos viendo ahora, ¿verdad?, lo que está pasando en Argentina, donde hay una reivindicación de la dictadura militar abierta, cosa que no había ocurrido en 40 años de democracia. Y sin embargo ahora aparece, ¿no es cierto? El fenómeno Cast acá en Chile se reproduce, yo diría, de una manera todavía más aguda, más bárbara, en el caso de este señor Javier Milei en la Argentina. Y de nuevo, la experiencia chilena marca de alguna manera lo que está considerado como lo más aceptable. Y hoy en día, cuando uno mira la reacción del Departamento de Estado sobre algunos gobiernos progresistas de la región, aparece invariablemente la mesura, la serenidad, la sensatez con la cual en Chile se avanzó y se consolidó la democracia. Y se habla, ¿no es cierto?, por eso de probablemente el único caso de una consolidación de la democracia en América Latina. Es una tremenda mentira, ¿verdad? No solamente en Chile, en todos los países. Nosotros cuando ponemos a hacer un análisis de qué ha pasado con nuestros regímenes democráticos, bueno, lo que ha pasado es que en general, sin excepción, saquemos del análisis casos como los de Venezuela, ¿no es cierto?, o mismo el caso de Nicaragua, que habría que analizar desde otra óptica con otro tema. Pero cuando uno mira los demás casos, hay un rasgo común. Se han construido en democracia sociedades más desiguales e injustas que antes. Eso pasó en este país, pasó en Argentina, pasó en Brasil. Entonces, no sorprende, por lo tanto, que cuando uno mira algunas encuestas que se hacen en América Latina, una de ellas desde aquí, la encuesta del Latino Barómetro, que la hace la señora Marta Lagos, demuestra el alto grado de insatisfacción con la democracia que existe en nuestros países, ¿verdad?, y que llega a niveles muy elevados. Agrego, pero no vayan a pensar de que no hay insatisfacción en los países desarrollados. En Estados Unidos, el índice de insatisfacción de gente que dice que está muy insatisfecha o insatisfecha con el funcionamiento de la democracia equivale aproximadamente a 2/3 partes del electorado norteamericano. Fíjense ustedes, estamos hablando de Estados Unidos. Y acá en los países latinoamericanos, Argentina, Chile, Brasil, en Ecuador, es mucho peor todavía por la debacle que ha ocurrido después de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En nuestros países los índices están fluctuando un poquito por encima del nivel de insatisfacción de Estados Unidos. Y ahí hay un tema, ¿verdad?, que aparece recurrentemente en la bibliografía, y es, bueno, culpar a la sociedad por esa ingratitud en relación
al funcionamiento de la democracia. O sea, hechos con la democracia es porque realmente no somos demócratas. Y por lo tanto hay un tema que nosotros tenemos que cambiar. En realidad el problema está más planteado, el problema es al revés. La democracia le ha fallado a nuestra ciudadanía en América Latina. Esa es la verdad. Ha fallado porque la ha empobrecido, la ha endeudado, la ha llenado de mentiras, como decía Briana recién, incapacitándola para separar la paja del trigo. Ha consentido oligopolios mediáticos que mienten de una manera descarada, y ante la cual la ciudadanía no tiene recursos para defenderse. Y eso, ¿verdad?, forma parte de un proyecto. Y ese proyecto de vuelta es el proyecto imperial. Y parece ocioso tener que marcar esto, pero en el mundo académico, lamentablemente, son pocas las veces, aún en las escuelas más avanzadas, que encuentren ustedes cursos sobre el imperialismo de los Estados Unidos. Es más, ahora nos están asustando que se viene el imperialismo chino. Después de los BRICS, lo he escuchado, lo he leído en muchos periodistas, ¿no es cierto?, hablando de que, bueno, ante los rasgos evidentes que demuestran una declinación del poderío de los Estados Unidos a nivel mundial, que es materia que los propios analistas norteamericanos lo escriben sin tapujos, porque, uno de los títulos más socorridos en las revistas especializadas es ¿por qué no podemos ganar una guerra? ¿Por qué no podemos ganar guerra? Con el aparato militar más formidable de la historia de la humanidad, ¿cómo no hemos podido ganar una guerra en Afganistán? El país más pobre de Asia y uno de los más pobres del mundo. Y hemos tenido que salir corriendo hace un año y medio, un poquito menos de un año y medio, de Afganistán. ¿Cómo no hemos podido ganar la guerra en Irak, que en el fondo fue un empate, y ahora se nos viene todo en contra? ¿Cómo no hemos podido doblegar a Irán, que ahora para colmo hizo un acuerdo con Arabia Saudita y hemos perdido? ¿Se dan cuenta? Esta idea de una declinación imperial, los personajes más lúcidos de Estados Unidos lo ven con toda claridad, pero acá es al revés. Nuestra condición colonial es tal que lo que ellos reconocen que es un periodo de declinación relativa, en donde el dólar está siendo desplazado por otras monedas, en donde China avanza y en su carrera tecnológica, en todo lo que tenga que ver con informática, supera ya ampliamente a Estados Unidos. Por eso el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ahora en la Argentina se está discutiendo el tema de los 5G, y ya vinieron funcionarios de Estados Unidos a decirle al presidente Fernández que no tiene que aceptar la 5G de China, porque eso significaría darle los datos de toda la población argentina al gobierno chino, al gobierno del Partido Comunista Chino. Y por suerte me cuentan, hay un fantasma que tengo en la Casa Rosada, que el presidente Fernández, que era un hombre demasiado conciliador y, en fin, y resoluto, pero dijo, pero si estos datos ya ustedes los tienen, ya los tiene el Facebook. Pero fíjense la respuesta que le dio Juan González, que fue el funcionario que mandó el Departamento de Estado. Sí, pero los tienen empresas privadas, no los tenemos nosotros, como si uno pudiera tragar el anzuelo de que las empresas privadas de Estados Unidos no le van a dar todos los datos, todos los de Facebook, de Twitter, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que se viene el imperialismo chino, y aunque parezca mentira, eso está haciéndose carne. Y yo digo, hay un retraso en el mundo académico en querer enfocar ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema tabú. Tú hablas del imperialismo y tu carrera académica en la universidad se ve con problemas. No sé cómo, acá el CONACYT se llama, ¿no? En Chile, el Consejo, el CONACYT, no sé, el equivalente al CONACYT en Argentina y en México, por lo menos, no sé acá. Pero si tú no publicas artículos en revistas de los Estados Unidos, tú no tienes capacidad para convertirse en un investigador de excelencia. Fíjense lo que es el colonialismo. Yo más una vez pregunté, bueno, ¿y por qué van a publicar en Estados Unidos, en una revista académica, un artículo sobre la problemática argentina, chilena, brasileña, que para ellos les es totalmente ajeno? Y si los editores de la revista tienen un público, a ese público no le interesa lo que esté pasando, qué sé yo, en el sur de Chile con los mapuches, o en Argentina con los mapuches también, ellos tienen otros problemas.
Y les pongo el ejemplo, la revista New England Journal of Medicine, que es una gran revista médica que hoy sale prácticamente a diario, ya no la publican más en papel porque son miles de investigaciones que están sintetizadas ahí, ¿verdad? Nunca había estudiado el tema del Chagas, el mal de Chagas, que es tan fuerte en muchos países de América Latina, muy fuerte. El doctor Chagas era brasileño, él descubrió el mal, es fuerte en Bolivia, en Argentina, el mundo andino en general es muy fuerte, ¿verdad? Nunca lo habían estudiado, salvo el momento en que comenzó a llegar la migración dominicana y haitiana al Bronx. Y ahí empezó a aparecer Chagas en el Bronx. La revista el New England empezó a publicar artículos sobre el Chagas porque era un problema de ellos. Ahora, la actitud colonial que tienen nuestras universidades y nuestros consejos de investigación es que si no lo publicamos allá queriendo decir Estados Unidos, es porque no somos lo suficientemente buenos. No que tenemos otra problemática, sino que no somos suficientemente buenos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, yo quería redondear un poco, porque esto sería un tema interminable. Hoy en día, digamos, no solo no se habla de imperialismo, o cuesta, ¿verdad?, mucho hablar de imperialismo en el medio académico, en la prensa, fíjense cuántas notas hay, ¿verdad?, sobre el tema, muy pocas, aún en medios progresistas, de izquierda, pero hay una especie de chantaje. Es decir, si yo hablo de imperialismo, a mí me lo han dicho, tú te has convertido en un periodista, escribe, digamos, eslóganes, como si el animal no existiera. Lo que pasa es que al animal ahora le han dado otro nombre. ¿Cómo se llama ahora eso que antes decíamos de una manera grosera, decían ellos, el patio trasero de América Latina? Ahora nosotros somos el vecindario. Les notifico que todos nosotros somos miembros de un vecindario. Lo dijo la generala Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. Esto es un vecindario, dijo ella en una de sus últimas giras por Argentina, Chile y Bolivia. El litio la tiene obsesionada, la señora Richardson, y dijo, hemos vivido armónicamente en este vecindario 200 años, aludiendo a los próximos 200 años que cumple la doctrina Monroe, ¿verdad? Que el 2 de diciembre se cumplen 200 años. Dijo, hemos vivido armónicamente. Cuando uno mira esa armonía y ve la cantidad de magnicidios, de asesinatos, de golpes de Estado, de desestabilizaciones, de bloqueos, es impresionante. ¿Cuántos presidentes han sido asesinados por Estados Unidos en este vecindario? Y decía ella, ¿verdad?, que tenemos que preservar lo que es nuestro. O sea, mala noticia, gente amiga de Chile, el litio no es de Chile, no es de Argentina, no es de Bolivia. Ella dijo nuestros recursos naturales. Y cuando habla de ella, no es que lo dice una ama de casa de Tennessee, ¿verdad? Está hablando la señora que dirige el Comando Sur, ¿no es cierto? Y te dice, tenemos que preservar, tenemos el litio, tenemos cobre, dijo, tenemos agua, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos. Antes no lo decían. Antes decían, bueno, Chile tiene cobre, Argentina tiene la pampa, la vaca, etcétera, Brasil tiene la Amazonía. Ahora ya no, ya tiene. ¿Por qué? Porque, como dijo un lúcido norteamericano como Michael Flair, lo que hay en Estados Unidos es una carrera desesperada para hacerse los recursos naturales que garanticen la continuidad del modo de vida americano per secula seculorum. Dicho brutalmente en un seminario hace ya unos años, pero me acuerdo que yo me molesté con la arrogancia, la soberbia con la cual hablaba uno de los participantes, un hombre de Estados Unidos, de una gran universidad, y le dije, pero ¿desde cuándo ustedes, hasta cuándo van a querer seguir apropiándose de nosotros? ¿Por qué no nos dejan en paz? Incluso le dije, hablando de Cuba, le dije, miren, ustedes dicen que es un fracaso económico, rotundo, muy bien, entonces, ¿saben qué? Hagan una prueba, váyanse durante 5 años, levanten todo el bloqueo, porque así el experimento es mejor. Quiten el bloqueo, dejen que los cubanos hagan lo que quieren hacer sin ninguna restricción y después de 5 años se hace el balance y se demuestra que es la peor economía de América Latina. Por supuesto, no aceptaron eso. Pero no,
Pero lo que me dijeron es que, bueno, dice, usted no es consciente, virtual, de que con los recursos naturales que ustedes tienen, eso era antes de Richardson, ahora diría que tenemos, nosotros podemos garantizar durante 200 años el modo de vida americano y no vamos a permitir que eso se nos escape de las manos. Esta es la realidad, esta es la realidad. Entonces, para eso, ¿verdad?, utilizan gobiernos, utilizan una miríada de ONGs. Hay algunos estudiantes que están haciendo tesis doctorales sobre la enorme cantidad de ONGs que están actuando en nuestros países, creando climas de opinión, ¿verdad? Falsos ambientalistas, que en realidad lo que quieren es hostigar a los gobiernos. Falsos defensores de pueblos originarios, que lo que quieren hacer es provocar un conflicto para debilitar a los gobiernos progresistas. Entonces, en ese sentido, digo yo, hay que tener mucho cuidado, porque Chile es para ellos el modelo que pueden exhibir en América Latina, que nunca tuvo, salvo el pinochetismo, no tuvo, como por ejemplo Argentina, un ciclo de 50 años de gobiernos intermitentes, de gobiernos militares y gobiernos civiles débiles. Brasil tampoco. En cambio en Chile uno dice, bueno, hubo el pinochetismo, pero fue un paréntesis luego de lo cual vino una democracia plena. Y entonces la idea es imitar el caso chileno, y yo creo que eso es una muy mala política, porque cada país tiene que desarrollar su proceso económico, político y social en función de lo que son las identidades nacionales, las tradiciones nacionales, los modos de ser nacionales. Que es cierto, en América Latina tiene mucha semejanza, por suerte somos mucho más semejantes entre nosotros que lo que son los europeos. Los europeos, una desgracia, es un continente hace 2000 años, están en guerra y no terminan más. Es el continente más peleón del mundo, mucho más que todos los demás. ¿Verdad? Nosotros tenemos una serie de ventajas, y Neruda, ya termino, creo que terminar. Neruda dijo una cosa maravillosa, ¿no es cierto?, cuando hablaba de la conquista de América y la brutalidad de lo que fue la conquista de América, a lo cual yo también quiero agregar una conquista que, por comparación con lo que fue la conquista del Congo belga por los belgas, esto fue, digamos, casi diría un festival infantil, porque aquello era de una bestialidad y una brutalidad pocas veces visto, ¿no es cierto?, en los peores momentos de la conquista española. Con esto no la estoy diciendo, todo lo contrario. Me remito al trabajo hermoso de Fernando Retamar, que habla justamente de la leyenda negra, cuando dice, sí, la leyenda negra tiene un grado de realidad muy fuerte en la historia latinoamericana, pero ¿y la leyenda negra de los otros? ¿Verdad? Ah, no, los franceses no iban a... ¿Qué hacían cuando colonizaban esos países en África Occidental o en Indochina? La bestialidad. Tenemos que potenciar eso, y creo que revistas como Araucaria, con esta producción latinoamericana y esta preocupación, es un granito de arena que va en esa dirección, y por eso me complace en cooperar con ustedes. Nada más, muchas gracias.